Determina la distancia del punto A 1, 1, 1 a la recta R. Me dan las ecuaciones paramétricas de la recta. Calcular la ecuación del plano perpendicular a la recta que contiene el punto A para hallar esta distancia. Realmente vamos a hacer este ejercicio de tres formas distintas. Distancia de un punto a una recta. Tenemos un punto A y una recta R. La distancia es la longitud de este segmento. La primera forma en que vamos a resolver este ejercicio lo voy a llamar método constructivo. Consiste en hallar el plano perpendicular a R que pasa por el punto A. Después hallar el punto de corte de la recta R con el plano calculado pi. La distancia pedida es la distancia de A a P. Empezamos por tanto hallando el plano pi perpendicular a R que pasa por A. Del plano pi conocemos un punto, el punto A, y un vector normal, el vector director de R. Vemos aquí que un vector director de R es el 1, menos 1, 0. El plano pi, por tanto, es de la forma x menos y igual a d. Como el punto A pertenece al plano pi, verifica su ecuación, y 1 menos 1 tiene que ser igual a d, de ahí que la d valga 0. Ya tenemos la ecuación implícita del plano pi, es x menos y igual a 0. El segundo paso dentro de este método constructivo, como he dicho antes, es hallar el punto P, punto de corte de la recta R con el plano pi. Estas son las ecuaciones de la recta y el plano pi es x menos y igual a 0. La forma más cómoda de resolver este sistema, como sabéis, es cambiar en el plano el valor de la x, la y, la z de las ecuaciones paramétricas. Tenemos 2t igual a menos 1, por tanto la t es menos 1 medio. Ya puedo hallar el punto P. Cambiamos la t por menos 1 medio y obtenemos el punto 3 medios, 4. Bien, el tercer paso ya en este método constructivo es decir que la distancia del punto A a la recta R es igual a la distancia del punto A al P que acabo de calcular. Distancia de punto a punto, sabemos la fórmula, y tenemos como resultado raíz cuadrada de 19 medios, aproximadamente 3,08 unidades. Método constructivo. Vamos a ver otro método. Lo voy a llamar el método del punto genérico. Tenemos el punto A y la recta R. Consiste también en hallar este punto P que guarda la menor distancia de A a la recta, pero esta vez de otra manera. Este punto P es un punto de la recta y por tanto es de la forma 2 más t, 1 menos t, 4, punto genérico de la recta. El punto A, recuerda, es el 1, 1, 1. Lo que hacemos para hallar el punto P es obligar a que el vector que va de A a P sea ortogonal, perpendicular al vector director de la recta. De esta forma hallamos la t, luego hallamos el punto y ya por último hacemos lo de antes, distancia de punto A a punto P. Empecemos por tanto calculando el punto P. Decimos que el vector AP es perpendicular al vector director de la recta. Eso ocurre si solo si el producto escalar es 0. Por tanto, tenemos la siguiente ecuación. El vector que va de A a P, a las coordenadas de P le resto las de A. Por tanto, 2 más t menos 1. Me quedo con 1 más t. 1 menos t menos 1. Me quedo con menos t. Y por último 4 menos 1, que es 3. Este es el vector AP. Un vector director de la recta R es el 1 menos 1, 0. Este producto escalar tiene que ser 0. Multiplicamos y tenemos 1 más t igual a 0. Luego la t es igual a menos 1 medio. Como veis, el mismo valor de t que obtuvimos antes. De ahí ya hallamos el punto P
y procedemos a hallar la distancia del punto de la recta, hallando la distancia de A a P como antes y tenemos el mismo resultado. Este método lo llamo método de punto genérico porque hallamos el punto P como un punto genérico de la recta R. Pues hay un tercer método que lo voy a llamar método del producto vectorial y no tiene nada que ver con los métodos anteriores. Veamos, tenemos un punto A y una recta R y quiero hallar la distancia de AR. Pues hacemos lo siguiente, cogemos un punto cualquiera de la recta R, lo voy a llamar P sub R. Construyo un paralelogramo donde uno de los lados es el vector que va de A a P sub R y otro lado es el vector o uno de los vectores directores de la recta R. Tengo esta figura. Sabéis que el área de este paralelogramo coincide con el módulo del producto vectorial formado por los vectores que generan el paralelogramo, es decir, esto. Si esta área la divido entre la base, que es el módulo del vector director de R, obtengo la altura del paralelogramo, y la altura del paralelogramo es justamente la distancia que queremos hallar. Con esta fórmula hallamos la distancia del punto A a la recta R. Ya lo vimos en la teoría, pero os lo recuerdo ahora. El punto A es el 1, 1, 1. Necesito un punto de la recta R, un punto cualquiera, no como antes que obtuvimos el punto que guardaba la menor distancia al punto A. Un punto de la recta R puede ser el 2, 1, 4. Y un vector director de la recta R es el 1, menos 1, 0. Bueno, pues venga, vamos a hallar el producto vectorial del vector que va de A a un punto de R con el vector director de R. Es decir, el vector A P sub R es el 1, 0, 3. El vector director de R hemos visto que es el 1, menos 1, 0. Utilizamos la fórmula del producto vectorial y tenemos 3i menos 3j menos k. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 19. Me falta el módulo del vector director de R, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 2. Pues bien, voy a la fórmula y la distancia del punto A a la recta R es el cociente de estos dos módulos que acabo de hallar, la raíz cuadrada de 19 partido de la raíz cuadrada de 2. Es decir, la raíz cuadrada de 19 medios, como veis exactamente lo mismo que antes, ya vimos que es aproximadamente 3,08 unidades. Tres formas de hallar la distancia de un punto a una recta que debéis conocer. Vamos a ver ahora con el Cabri 3D la interpretación geométrica de todo lo que hemos hecho. Tenemos la base canónica, como sabéis, allí, vectores i, j, k. Voy a representar el punto y la recta. El punto 1, 1, 1. Ahí lo veis, este es el punto A, que tiene como coordenadas 1, 1, 1. Aquí tenemos la recta R, voy a llamarlo así. Tenemos el punto y la recta. Este vector es un vector director de la recta. Observa que las coordenadas de este vector es el 1, menos 1, 0, que es un vector director de la recta, y pasa por este punto, que es el 2, 1, 4, un punto de la recta. Necesito calcular la distancia de ese punto a esa recta. El Cabri tiene una herramienta que lo halla ya. Le digo distancia del punto A a la recta R y ya sale el resultado, 3,1, que como recordáis era lo que nos daba a nosotros antes. He hallado la distancia del punto a la recta, 3,1. Pero vamos a hacer como en el ejercicio, es decir, hallar el punto P de la recta R que guarda la mínima distancia al punto A. Hallamos el plano perpendicular que pasa por A y es perpendicular a R. Este es el plano que antes obtuvimos analíticamente. Observa que la ecuación del plano es x menos igual a 0, lo que nosotros obtuvimos antes.
para después hallar el punto de intersección de la recta R con el plano calculado. Observa que las coordenadas de este punto, que lo llamé P en el ejercicio, es 3 medios, 3 medios, 4. ¿Recordáis? Era lo que antes obtuvimos. Este era el punto que yo llamé P. Observa que la distancia que hay del punto A al punto P es 3,1, exactamente lo mismo que antes. ¿Recordáis la fórmula para hallar la distancia de un punto a una recta? Cogemos un punto cualquiera de la recta. Por ejemplo, este punto. Lo llamo P sub R. Este punto es un punto de la recta, es el 2, 1, 4. Tomaba también un vector director de la recta, como puede ser este, VR. Y hacíamos lo siguiente. Tenemos aquí un vector que va de A a P sub R y el vector VR. Formábamos un paralelogramo con estos dos vectores. Aquí lo tenéis, parece un rectángulo, no lo es. Pues bien, la altura de este paralelogramo es la distancia que nos piden. La altura de este paralelogramo lo hicimos hallando el área del paralelogramo, la longitud de la base y dividiendo el área entre la longitud de la base. Sacamos la calculadora y dividimos este número entre este. Y como veis, tenemos el resultado 3,08, que es lo que nos dio a nosotros antes analíticamente. Una de las cosas bonitas del Cabri es comprobar cómo al mover alguno de los puntos, uno de los elementos de la construcción, pues todo cambia. Estoy moviendo el punto A y estáis viendo que la distancia del punto A a la recta va cambiando conforme muevo el punto A. Observa que si me coloco aquí, parece que esté encima de la recta. Tendría que dar distancia 0 y no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy encima de la recta? Piensa que estamos trabajando en 3 dimensiones y todo es más complicado de lo que parece.